Ahora veremos la adición y sustracción de números enteros. Primero veremos lo que es la adición de números enteros. Para cuando ustedes quieran sumar números enteros del mismo signo, por ejemplo, puede ser que se dé este caso, como en el primer ejemplo que vemos acá, tienes que sumar, dice acá, fíjate, números negativos. Cuando todos sean negativos, el signo se va a mantener de los negativos y vas a tener que sumarlos todos. ¿Por qué? Porque todos son negativos. Entonces aquí tendremos 7 más 2 serán 9, más 3 serán 12, y como todos son negativo, 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 va a mantener su signo y se van a sumar todos. En este caso, por ejemplo, también tenemos que sumar, pero fíjense que todos tienen signo positivo. Acá, por ejemplo, adelante no tiene signo, pero asumimos que tiene signo positivo. Pueden estar así dentro de paréntesis con su signo positivo o pueden estar así, sin signo de agrupación, o sea, sin paréntesis. También no hay ningún signo negativo, entonces todos son positivos. Se mantiene el signo, que puedo escribirlo o no, ya en la respuesta final. Entonces yo puedo escribir, si yo quiero acá, el signo más, o simplemente no hacerlo. Pero como todos son del mismo signo, también tengo que sumarle acá todos los términos. Entonces será 2 más 3 va a ser 5, más 5 serán 10, más 1 van a ser 11. Como todos son positivos, la respuesta va a ser positiva. Pero puede suceder también que se dé el caso de que tengas que sumar números enteros de diferentes signos, ¿no? No se puede dar que todos sean negativos o todos sean positivos, como en estos casos que hemos visto. Puede darse que sean diferentes signos, como vemos aquí. Por ejemplo, aquí vemos un número negativo que hay que sumar con un número positivo. Aquí un positivo con un negativo y aquí un negativo con un positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que fijarnos quién es mayor en valor absoluto. Recordemos que en la anterior clase habíamos visto el concepto de valor absoluto y lo habíamos aplicado. Por ejemplo, si nosotros sacamos el valor absoluto acá de menos 6, ¿eso qué va a darnos como resultado? Va a darnos 6 positivo. Si sacamos el valor absoluto de 2, que tenemos aquí, 2 positivo, el valor absoluto, recordemos que lo que hacía era sacar al número siempre con signo positivo acá. Entonces, cuando nosotros tenemos que sumar dos números de diferente signo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijarnos quién es mayor en valor absoluto. Aquí hemos sacado el valor absoluto de 6 negativo y nos ha dado 6. Hemos sacado el valor absoluto de 2 positivo y nos ha dado 2. ¿Quién es mayor? Obvio, el 6. Entonces, su signo de ese número se respeta para la respuesta. Entonces, el mayor en valor absoluto es menos. Entonces ese signo va a tener nuestra respuesta y como son de signos contrarios se tienen que restar. Entonces van a ser 6 menos 2, van a ser 4. Entonces acá va a ser 4 nuestra respuesta, menos 4. Para el siguiente ejercicio vemos que aquí tenemos 10 y tenemos menos 7. El mayor en valor absoluto va a ser 10, entonces la respuesta va a ser positiva también, el signo del mayor en valor absoluto será positivo y se van a tener que restar, 10 menos 7 van a ser 3 y la respuesta nos va a dar más 3 positivo. En el otro caso, por ejemplo, acá vemos que el mayor en valor absoluto, si hacemos este mismo análisis, va a ser de los negativos, ¿no? Entonces la respuesta va a ser negativa. En este caso va a ser 12 menos 4, van a ser 8. 8 negativo va a ser la respuesta. También puede suceder que nosotros tengamos que sumar en números enteros de diferentes signos. En este caso, por ejemplo, fíjense, aquí tenemos menos 7, más 2, menos 10, más 12, menos 1, más 8. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es sumar por separado. Puedo marcar los que son negativos primero, voy a ponerlo con color amarillo. Este es negativo, por ejemplo, este también es negativo, este también es negativo, y los voy a sumar. Su signo lo voy a mantener, va a ser negativo, porque todos son negativos, y voy a sumarlos a todos. 7 más 10 van a ser 17, más 1 van a ser 18. 18 negativos. Lo mismo voy a hacer con los positivos. Los voy a pintar de color celeste. Este es positivo, este es positivo, este es positivo. Como son positivos los que estoy sumando, el signo positivo también se va a mantener y voy a sumarlos todos los positivos. Acá van a ser 8 más 12, van a ser 20. 20 más 2 van a ser 22. Entonces acá vamos a tener 22 positivos. Y como pueden fijarse, son números de distintos signos. Y no se olviden que podemos aplicar la propiedad de valor absoluto para determinar cuál va a ser nuestra respuesta. Nos fijamos que entre estos dos, el que va a ser mayor en valor absoluto van a ser los positivos. Entonces va a ser la respuesta positiva,
pero se van a tener que restar. ¿Por qué? Porque son de signos contrarios. Entonces serán 22 menos 18, va a quedarnos 4 positivos. También podemos nosotros representar las operaciones con números enteros mediante una gráfica de la recta real. En este caso, por ejemplo, lo que tenemos que hacer primero es ubicar primero el primer número. En este caso tenemos 2 positivo y tenemos que buscar desde el origen, buscamos, como es positivo siempre se registra el dato hacia la derecha, nos tenemos que mover. Cuando tiene signo negativo tenemos que movernos hacia la izquierda. Entonces, empezando para el primer número siempre partimos del 0. Entonces, como es más 2, tenemos que ir a la derecha. Entonces decimos acá, desde el 0 tenemos que ir hasta la posición 2. Fíjense, hemos llegado hasta aquí. Nos hemos movido en este sentido. Del 0, 1, 2 positivo. Porque a este lado están los positivos, recuerden, y a este lado están los negativos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Luego tenemos que sumarle, dice, 7 negativos. Entonces, donde hemos terminado, de ahí tenemos que partir. Pero fíjense que es negativo. Y como es negativo, tiene que ir hacia el lado izquierdo. Entonces, porque fíjense, hacia el lado izquierdo apuntan los negativos. Pero siempre hay que partir desde donde hemos terminado, ahora hacia el lado izquierdo. Entonces, veremos qué es lo que sucede. Desde aquí hemos terminado. De acá hay que moverse, ¿cuántas posiciones? 7. Entonces, hasta aquí será 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, ahí es 7 posiciones. Fíjense, desde donde nos hemos quedado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, nos hemos quedado aquí. Y para saber la respuesta que nos da, nosotros vamos a partir desde donde hemos empezado todo el ejercicio, que era aquí en el punto 0, y tenemos que apuntar hacia el final de nuestra última posición, desde donde hemos partido hasta el final de nuestra última posición, que será aquí, porque ahí hemos terminado, ¿no? Justo en este lugar. Y fíjense que desde el 0 hemos tenido que movernos hacia el lado izquierdo. Entonces nuestra respuesta va a ser, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 negativo. Entonces, fíjense, acá va a ser 5 negativo, menos 5. Y haciendo de forma analítica, como habíamos aprendido, fíjense que el signo del mayor en valor absoluto sería negativo y habría que restar 7 menos 2, 5, y evidentemente. Pero de forma gráfica esto también se tiene que ver reflejado. Ahora, veamos el siguiente ejemplo. Dice menos 6. Entonces, no se olviden que los negativos siempre están a la izquierda y los positivos están a la derecha. Entonces siempre vamos a partir desde el origen, dice menos 6, eso quiere decir que tenemos que desplazarnos desde el 0 hacia el lado izquierdo 6 posiciones. Entonces desde acá, desde la posición 0 hasta la posición 6. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ahí, ese es el lugar menos ese. Ahí hemos llegado. Y luego tenemos que sumarle 3, dice. Pero no se olviden que de donde hemos terminado tenemos que empezar. Pero como es más 3, tiene que ir apuntando hacia la derecha, desde donde nos hemos quedado. Entonces, desde ahí va a ser 3 posiciones. 1, 2, 3. Hasta ahí. Entonces, esa va a ser nuestra posición en la que nos hemos quedado. Para saber la respuesta, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que empezar desde donde hemos iniciado, no se olviden, desde el origen. Desde ahí tenemos que partir y tenemos que llegar hasta la punta del último lugar donde nos hemos quedado, que sería hasta ahí. Fíjense que nos hemos tenido que desplazar hacia la izquierda, ¿no? Porque siempre empezamos desde el 0 hasta el último lugar donde hemos llegado y nos hemos desplazado a la izquierda. Entonces va a ser menos 1, menos 2, menos 3. Nos ha dado menos 3. Entonces aquí veremos qué es lo que ha pasado, qué es lo que pasaría de forma analítica. Como son de signos diferentes, el signo del mayor en valor absoluto sería negativo y se restarían. 6 menos 3 serían 3. Y evidentemente también nos da 3. Ya sea de forma gráfica o de forma analítica, la respuesta tiene que ser la misma. También tenemos que conocer las propiedades de los números enteros, que es muy importante. Por ejemplo, entre ellas tenemos la propiedad de la clausura, que indica que si tú sumas dos números enteros, entonces el resultado también va a ser un número entero. Por ejemplo, acá estamos queriendo sumar menos 5 más 2
y signo del mayor en valor absoluto va a ser negativo y se van a tener que restar, van a ser 3 negativo. Entonces acá podemos concluir que el menos 5 es entero, el 2 también es entero, pero el resultado que nos ha salido 3 negativo también es entero y también pertenece, ¿no?, a ese grupo, ese conjunto de números enteros. Otra propiedad también que es importante es la propiedad conmutativa, que dice que el orden de los sumandos no altera el resultado de la suma. Si tú, por ejemplo, acá tienes menos 6 más 2, por la propiedad conmutativa da lo mismo poner este primero, que es más 2 más menos 6, ¿no? En este caso nos va a dar como resultado menos 4 y del otro lado también nos va a dar menos 4, ¿no? Entonces la propiedad conmutativa, conmutar quiere decir mover de un lugar a otro, se cumple para la suma de números enteros. Entonces vamos a ver la siguiente propiedad, que es la propiedad asociativa, que indica que si tú, por ejemplo, tienes que sumar 3 números enteros, entonces puede ocurrir lo siguiente. Puedes sumar, por ejemplo, acá los dos primeros y aislar al tercero, o puedes aislar al primero, fíjense que es menos 7, lo estamos aislando, y podemos asociar los dos últimos. En cualquier caso, la respuesta tiene que salir la misma, dice, ¿no? En este caso, si asociamos los dos primeros, va a ser acá, signo de mayor en valor absoluto va a ser menos, y se van a tener que restar porque son de signos diferentes. 7 menos 5 van a ser 2 negativos. Y este menos 3 copiaríamos. Como son del mismo signo, estos dos se van a mantener el signo acá y se van a tener que sumar, van a ser 5. Veamos el otro lado. Como acá está libre el 7, lo estamos dejando solo primero, vamos a resolver lo que está dentro del signo de agrupación entre el más 5 y el menos 3. Como son de signos diferentes, signo del mayor en absoluto va a ser más y se van a tener que restar porque son de signos contrarios. 5 menos 3 van a ser 2. Y acá vamos a tener que igual ver el mayor en valor absoluto va a ser de los negativos, menos va a ser. Y se van a tener que restar porque son de signos diferentes. 7 menos 2 van a ser 5. Fíjense que al asociar de este modo o de este modo, la respuesta igual sigue siendo la misma. Esa es la propiedad asociativa. También tenemos, bueno, en este caso un elemento que se llama el elemento neutro. El elemento neutro en los números enteros es el 0. Quiere decir que si tú tienes un número negativo cualquiera y le sumas 0, va a seguir siendo el número negativo. En este caso hemos puesto 3, por ejemplo, ¿no? Al menos 3 negativo le estamos sumando 0, va a seguir siendo 3 negativo. Igual si tienes un número positivo y si la sumas 0, igual va a seguir manteniendo su valor, que es 6 positivo. Entonces el elemento neutro en los números enteros es el 0. Ahora, también tenemos otro elemento que es el elemento simétrico. Y el elemento simétrico es el opuesto de algún número que tengamos. Por ejemplo, aquí si tenemos el 10, del 10 su opuesto va a ser el menos 10. Si tuviéramos al revés menos 10, su opuesto sería el más 10, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos que saber que cuando nosotros sumamos cualquier número con su opuesto, siempre la respuesta nos va a dar 0, o sea, el neutro de la suma, ¿no? Entonces, si tuviéramos acá menos 9 más 9, igual sería 0. Y no nos olvidemos que el opuesto de un número es el mismo número con signo diferente. Ahora veamos la resta de números enteros. Dice, si nosotros tenemos dos números A, B, que pertenecen a los números enteros, dice, entonces, si nosotros restamos esos dos números, es lo mismo que si nosotros al primer número le sumamos el opuesto de este número. Veamos el primer ejemplo. En acá nosotros tenemos más 3. Dice que nosotros este 3 lo podemos mantener así como está. Más 3, y esto tenemos que sumarle, dice, su opuesto del número del sustraendo. ¿Quién es el sustraendo? Este elemento. No se olviden que el primer elemento en una resta siempre es el minuendo y el segundo es el sustraendo. Dice la regla que nosotros al minuendo le podemos mantener y al sustraendo le podemos sumar su opuesto del sustraendo. ¿Su opuesto quién es? Acá es más 7, su opuesto sería menos 7, entonces acá podemos poner menos 7 que sería su opuesto. Entonces, ¿cuál va a ser para nosotros la respuesta? Vamos a ver, de estos dos son de signos diferentes. Para la suma, no se olviden que ambos hay que someterlos en valor absoluto y el signo del mayor es el que va a tener la respuesta. Entonces acá el signo del mayor en valor absoluto va a ser menos y se van a tener que restar 7 menos 3, eso va a ser 4 negativos. Ahora, hay un procedimiento mucho más sencillo que este, ¿no? Que es el siguiente. Si nosotros tenemos delante de un paréntesis, no tenemos nada, absolutamente nada, se supone que es un signo positivo. Y cuando es positivo, el número sale como está. Entonces va a salir aquí menos 2.
Y cuando está el negativo delante de un signo de agrupación, lo que está adentro sí o sí tiene que cambiar de signo para salir. Por ejemplo, aquí está con menos 10. Como está el malo delante, así le vamos a llamar al negativo. Los negativos, ¿no? Van a ser los malos. Y vamos a ver que si está el negativo delante, lo que está dentro cambia para salir. Como está con menos, va a salir con más 10. Y para sacar la respuesta del ejercicio, nosotros lo que vamos a hacer es ver, ¿no?, quién es mayor en valor absoluto. En este caso, los positivos, ¿no? El signo de los positivos va a ser el que va a predominar y hay que restar porque son de diferentes signos. Entonces, 10 menos 2 van a ser 8. 8 positivos va a ser nuestra respuesta. Nuevamente, aplicamos la misma regla que hemos aprendido. Entonces vemos, delante de este signo de agrupación aquí no hay nada, nadie, entonces hay un positivo que está, no es que haya nadie, está un positivo y cuando es el positivo sale como está, entonces acá va a salir con menos 11. Y vemos, adelante de este está el malo, el negativo, entonces este va a tener que cambiar para salir, no le queda de otro. Entonces como estaba con más 4, va a salir con menos 4. Ya está, ahora sí, recién voy a poder realizar la operación. Me fijo que ambos tienen el mismo signo, por tanto se mantiene el signo y hay que sumar porque son del mismo grupo. Entonces van a ser 11 más 4, van a ser 15 negativos. El siguiente ejercicio, nos fijamos, delante de ese paréntesis está el positivo, entonces este le va a dejar salir como está, va a salir con menos 15. Y vemos, delante de este signo de agrupación, que es el paréntesis, está el menos, entonces lo que está adentro va a tener que cambiar. Como estaba con menos, va a salir con más 9 va a salir. Y tenemos que fijarnos ahora los signos. ¿Quién es mayor en valor absoluto entre estos dos? Los negativos. Entonces su respuesta va a ser negativa y se restan porque son de signos diferentes. 15 menos 9, eso va a ser 6. Entonces 6 negativos y esa sería nuestra respuesta. También podemos realizar la resta de forma gráfica, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero para realizar la resta? El minuendo lo vamos a mantener como está, que en este caso es menos 5, pero fíjense que está el signo negativo, por tanto vamos a tener que utilizar su opuesto, o lo que es lo mismo, cambiar de signo para que pueda salir. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Acá va a ser, estaba con menos 3, va a salir con más 3, que es su opuesto. Recién nosotros con estos dos podemos realizar la operación acá. Dice, tenemos que utilizar acá, necesitamos al menos 5, dice, entonces veremos. Este menos 5 tenemos que trazarlo en nuestra recta. ¿Desde dónde? Desde el origen. Entonces desde aquí nos movemos 5 posiciones al lado izquierdo por el signo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta ahí. Entonces aquí hemos llegado. Y desde aquí tenemos que partir ahora, pero dice 3 posiciones a la derecha, dice. ¿Por qué? Porque es positivo, entonces hay que mover desde aquí hasta la derecha, 3 posiciones. 1, 2, 3 posiciones, hasta ahí. Entonces hemos llegado hasta acá. Para ver la respuesta que tenemos que hacer, desde el origen siempre hasta el final donde hemos llegado. Entonces tenemos que marcar desde el origen, aquí va a ser desde el 0 hasta donde hemos llegado, o sea, hasta ahí. Entonces esa será nuestra respuesta. ¿Cuánto va a ser? Fíjense que estamos apuntando hacia la izquierda, entonces van a ser negativos. ¿Cuántas posiciones? 1, 2, entonces son 2 negativos. Y evidentemente, fíjense, si lo hacemos de forma analítica, el signo del mayor en valor absoluto va a ser negativo y vamos a tener que restar porque son de signos contrarios. 5 menos 3 van a ser 2, lo cual coincide también con nuestra respuesta gráfica.